Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a contar un tema que es muy interesante, os voy a hablar de el arte bélico, pero para eso he cogido una obra muy interesante que son los desastres de la guerra de Goya de entre 1810 y 1820. Realmente no se sabe cuándo empieza a hacer la obra. Se supone que entre 1808 y 1810 no es una obra que se improvisa, son unos 82 grabados, y entonces él es muy moderno. Os voy a hacer una pequeña síntesis porque él no hace unos grabados donde los españoles son los héroes y que es lo que se solía hacer, y donde los invasores, ya sabéis que España es invadida por los franceses, que España era aliada y tiene 1 millón de muertos, que es algo tremendo en un país donde había 11 millones de habitantes, o sea, no como ahora que somos casi 50, y resulta muy dramático. Y entonces él se dedica, ¿cómo diría yo? Él muestra las miserias de la guerra, pero también las muestra de los españoles, o sea, también los muestra el populacho, fanático, o sea, hace una crítica muy moderna, como que muestra, o sea, son terribles todos, ¿eh? Y además les pone unos títulos, uf, yo he visto 50 o 60, no he sido capaz de ver los 80 porque hay violaciones, hay niños pequeños que están llorando porque su madre la están violando, bueno, unas cosas, hay castraciones, uf, es duro, aunque sepamos que tiene casi 200 años, casi, bueno, no sé, no es una cosa sencilla de ver. Bueno, voy a contaros un poquito, voy a haceros una pequeña sinopsis de su vida, y luego voy a hablar un poquito de lo que es el arte bélico, y luego voy a pasar a los desastres de la guerra de Goya. Ya sabéis que el arte se utiliza con una función propagandística, como he dicho muchísimas veces, y que yo que sé, pues a Napoleón, por ejemplo, Napoleón se publicitaba mucho con el arte. Ya sabéis que era pequeñito, era listo, era inquieto, dormía poco, era muy trabajador, pero sabía publicitarse. Entonces tiene unos cuadros de David que está atravesando los Alpes con un caballo brioso. Realmente lo atravesó con una mula, pero hombre, la foto de portada no puede salir con la mula, él que era chiquitito y encima una mula, pues nada, sale un caballo cartujano con unos pelos rizados, peinadísimo, y él puestísimo con su gorro, el que se ponen todos los locos de todo el manicomio, que siempre hay alguien que se cree Napoleón. Bueno, tonterías digo, por favor. El hecho real es que el arte desde muchísimos miles de años antes del nacimiento de Jesucristo, muchísimos no, pero unos cuantos sí, se utiliza como para publicitar. Entonces, según la sensibilidad, según la función que va teniendo, pues se representa de una manera o de otra. Pero en el caso nuestro de Goya es diferente, porque Goya no está poniendo partido por nadie, sino todo lo contrario, está diciendo, aquí todos pierden, todos perdemos, del primero al último, los niños, los adultos, todo es desastroso. También he de decir una cosa, sobre eso he discutido yo mucho con mis amigos. En el caso de España, si los franceses fueron... España era aliada de Francia antes de la invasión, atención. Si hubieran tenido un poquito de tacto, y no hubieran hecho las cosas mal, o sea, entrar satélite de Francia hubiera sido maravilloso para España, porque hubiera supuesto los liberales, o sea, los liberales, Goya era un liberal, se tuvo que ir de España después de los franceses, porque lo consideraban un afrancesado y realmente era un patriota, porque los liberales se veían como una cosa así, o sea, después, por ejemplo, después de estar la guerrilla luchando de forma autogestionaria, por decirlo de alguna forma, contra los invasores, pues vino Fernando VII y aquí no ha pasado nada, estábamos peor que al principio de la historia, con deciros simplemente que, por ejemplo, la Guardia Civil, o sea, hay muchísimo el encine y todo esto que surge, que son inteligencias naturales y que son capaces de arrastrar a la gente y tal. Y cuando termina, pues a lo mejor son generales o coroneles, ¿no? Y como España era tan clasista y había esa pésima distribución de la renta, pues entonces no, el ejército tal, la marina, que siguió siendo clasista en el siglo XX y tal, no podían entender que tuvieran un señor de alto rango que era un analfabeto, un pobre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hicieron? Pues crearon la Guardia Civil. Esas cosas no se cuentan, ¿eh? Que era como una especie de ejército de pobres. Y entonces todos los que, digamos, todos los héroes que lucharon contra los invasores, tengo aquí mi amigo,
Gatuno, todos los que lucharon contra los invasores franceses. Sin embargo, pues le dieron ese rango y esos honores dentro de una cosa que crearon, que era como una policía y que todavía sigue y que ha sido también injustamente tratada durante tiempo. En fin, aquí de defensora de la Guardia Civil. No, sí que es cierto, sí que es cierto. Cuando Pilar Miró hizo sobre la muerte de Lorca, sacaron a la Guardia Civil que era por Lorca y toda la Guardia Civil protestó, dijeron que ellos no estaban con el golpe del 18 de julio en ningún momento. Otra cosa después lo que se hizo de mangas capirotes después de la guerra y tal, pero no estuvieron con el pronunciamiento. En fin, voy a hablar de los desastres de la guerra de Lorca. Bueno, vamos a ver. Lorca nace en 1700. Ya sabéis que Francisco Lorca Luciente, Francisco Goya Luciente, que nace en 1746, nace en Fuendetodos, pero él es, no sé si el padre de... porque Goya es un término muy vasco. Ya sabéis la cantidad de Goyas que hay en el País Vasco. No sé, tiene un ancestro vasco, no sé si es el padre o la madre, pero creo que es el padre, pero la madre tenía familia allí. Bueno, su padre nace en Zaragoza, en un pueblo. Su padre es hijo de un maestro dorador. Pero tenía vínculos, tenía dinerillo por ahí la familia, ¿eh? Y comienza su aprendizaje junto a un pintor barroco, José Luzán. Este José Luzán, su maestro, han sido napolitanos. Él tiene un coletazo de pintura italiana al principio. Él se va a Italia, él pide beca y tal, no se las dan jamás. Y entonces él viaja por su cuenta a Italia y está allí una temporada. De hecho, hace un cuadro, que presenta un cuadro que lo he puesto en el blog, que no sé si es el paso de Atila o no sé qué, bueno, no sé, hace un cuadro histórico y la verdad es que se lo admira, es muy bonito, se lo admira mucho, pero dicen que los colores son irreales y no le dan el premio, se lo dan a otro, que era mucho más inferior a nuestro Goya, pero bueno. Él está ahí, el cuadro queda para la historia y él aprende mucho, él copia también. En Italia le sorprende muchísimo los trajes regionales, le sorprende muchísimo Venecia y las máscaras venecianas, las tradiciones de Italia. Italia es que da una precisidad antes y ahora. Y él toma mucho apunte. El tiempo que está en Italia no solamente ve bueno, lo típico, Miguel Ángel, Rafael, etcétera, etcétera, sino que se fija también en las cosas populares, porque Italia como España eran muchísimas repúblicas. Ya sabéis que Italia se independiza creo que sobre 1870, por ahí, no me hagáis caso, estoy diciendo la fecha de Alemania, pero no sé Italia cuándo es, a finales del siglo XIX, pero son muchas repúblicas independientes, incluso la lengua que hablan, pues les cuesta trabajo unos con otros, porque son acentos muy distintos. Bueno, llega a haber una lengua estándar relativamente tarde. Bueno, este José Luzán es un maestro, y entonces él conoce, en Italia conoce a Merz, que es pintor de la corte, es digamos, el primera espada de la corte. Entonces, Merz se da cuenta del potencial que tiene Goya y después lo llamará hacia Madrid con la excusa de que haga cartones, lo quiere atraer hacia la corte porque sabe que es un hombre de muchísimo talento. Bueno, se traslada a Madrid para formarse con Francisco Valleu, que luego se casará con su hermana, con la cual tiene 6 hijos, pero solamente le sobrevive uno. Después tiene un nietito. Cuando él se va a Francia, él tiene la Quinta del Sordo, que es una casita de campo que tiene, cómoda, porque sabéis que se queda sordo por un problema que hay en Madrid de unos barnices que tienen plomo. Yo oigo esas cosas y me quedo sorprendidísima, ¿no? O sea, unos barnices para, ¿cómo se llama? Los cacharros de barro que tienen plomo y entonces ese humo enferma a 20.000 personas. Muchas de ellas mueren, ¿eh? Y entonces Goya está muy delicado. O sea, ya sabéis que el plomo no se elimina, pasa como la resina. Y bueno, y se queda sordo, totalmente sordo. De hecho, está casi a punto de morir. No se sentía las manos, no se sentían los pies. Bueno, después vive 80 y tantos años, o sea, vive bastante y trabaja muchísimo. Trabaja con Valleu. Valleu se da cuenta, los hermanos Valleu, que además la iglesia le había dicho que ellos llevaban las colecciones reales y tal, que tenían que eliminar esas colecciones porque eran impúdicas, había muchísimos desnudos, y ellos se hacen los locos y gracias a ellos, que son buenos pintores también, se salvan las colecciones, las pobres colecciones entre incendios, la iglesia diciendo que son impúdicas. Yo no sé ni cómo han llegado a nuestros días, la verdad. Bueno, que es su futuro cuñado, que tiene 6 hijos, que le sobrevive solamente
no sé si es Miguel Ángel, no sé cómo se llama, y un nietito que él conoce y adora. Y su mujer muere, él se entristece muchísimo. Bueno, se entristece muchísimo cuando se queda sordo total, ¿eh? Ya hace un tipo de pintura muy sombría. Pero cuando su mujer muere se entristece mucho y después se une a una chica, no sé si se llega a casar y vuelve a tener un hijo pequeñito. Su hija o su esposa, que es una veinteañera, que se une a un señor de 70 80 se irá con él a Burdeos, que es donde él muere. Él después viaja a París, viaja por Francia y tal, pero él ya al final se asienta totalmente en Burdeos, digamos, con él, porque es donde estaba... el grupo de... Él era liberal, ya lo sabéis. Y entonces, después de la llegada de Fernando VII, que es un impresentable, pues las caenas se reprimen muchísimo a los liberales. Bueno, que los mata, vamos. Y entonces él se va a Francia con los liberales. Le dicen que es un afrancesado, que no es patriota, etcétera, etcétera. Cuando realmente él veía el futuro... o sea, nuestro país estaba en manos de 4 familias. Y entonces él ve el futuro en el liberalismo, como el resto de naciones en Europa, donde ha habido una revolución agrícola, una revolución industrial, una revolución científica también, una revolución científica antes de la revolución agrícola e industrial. Entonces él desea eso para España, un mejor reparto de la renta, una industrialización, una mayor libertad. Pero bueno, aquí los liberales son tratados, ya sabéis que en esa época está el laissez-faire, el laissez-passer, los liberales aquí son tratados como si fueran los demonios totalmente y son reprimidos totalmente. De hecho, la mayoría, el padre de Larra, nuestro escritor Larra, nace en Francia porque padre es un liberal y él está durante 10 años en Francia y su primera lengua es el francés, por eso aprende, eso dice en la interpretación que decía en filología, que cuando aprendes una lengua estándar y ya eres adulto, comete menos falta de ortografía. Él utilizaba el castellano muy bien. Bueno, pero yo no voy a hablaros de Larra, aunque debería, porque esto se supone que es arte y literatura y siempre os hablo de arte. Bueno, se introduce en la Real Fábrica de Tapicería de Madrid. Él se dedica a hacer cartones, que son una preciosidad. Ya sabéis que dentro de los tapices hay 3 puntos, 3 diferentes nudos, y uno de los nudos, por influencia musulmana, es nuestro. Porque, bueno, ya sabéis, los musulmanes nos dejaron un legado maravilloso de poesía, la mejor lírica del mundo, eran el progreso. Y una de las cosas es este nudo que le llaman nudo español, pero que realmente es un legado que nos dejan ellos. Bueno, en los tapices de Madrid trabaja desde 1792 pintando cartones, como he dicho. Mientras tanto también gana reputación, es listo y es ambicioso. Se dedica a hacer retratos y poco a poco la nobleza lo va promocionando. Ya sabéis que tiene un affair, un love story con la duquesa de Alda, que después lo rechaza. Y la pintas, la maja desnuda, la maja vestida. Bueno, él va ganando reputación, tiene la familia, el duque de Osuna, Florida Blanca, todos estos son protectores, son mecenas suyos que lo van a... pinta también a la familia real, son cuadros preciosísimos, Felipe IV. Bueno, hasta que en 1786 es nombrado pintor de cámara. En un momento dado, su cuñado muere, que están allí en el Palacio Real, y después Merz, que es el que lo ha atraído hacia el palacio porque se da cuenta que es un pintor excepcional, decide un día que se va a Italia y lo deja todo. Y entonces, claro, Goya va subiendo escalones, pero mientras tanto, mientras que digamos no es el primo, como los violines, sabéis que es primo y tutti, pues mientras que no es primo, mientras que no es el primer espada, se dedica, digamos, a ganar terreno por otros sitios y es casi el pintor de la de la aristocracia nuestra. Pero mientras tanto es un grandísimo dibujante y hace también grabados. Ya sabéis que lo mismo que Rembrandt es un grabador maravilloso, nuestro Goya es otro grabador, que es de lo que voy a hablar hoy, son grabados. Grabados que durante la guerra, que están los franceses aquí, muchas veces tiene que raspar las planchas porque no hay planchas, muchas veces son planchas de cobre y entonces, digamos, unas que han utilizado las vuelve a reutilizar las planchas y hace otras planchas. Bueno, él es nombrado pintor de cámara en 1793, desarrolla una enfermedad, como he dicho, debido a lo que respira, que eso le llaman la fiebre de Madrid o algo así, porque afecta a 20.000 madrileños, que le hace perder el oído totalmente. Es que si os cuento la vida de Goya,
tiro una vida. Aquí siempre intento hacer una sinopsis, pero siempre me dilato más. Bueno, lo que supone un duro golpe para su prometedora carrera. Bueno, porque se deprime. Es que quedarse sordo totalmente. Además, tiene que irse un tiempo, no sé si a Cádiz o no sé qué, a recuperarse porque no siente las manos ni siente los pies de las inhalaciones que ha tenido de plomo. Bueno, a partir de entonces su obra se ensombrece y en su último año de vida, en las pinturas negras, él da, sabéis que da rienda suelta totalmente a su imaginación. Él está bebe y cada vez bebe más. Bueno, en 1828 no voy a contaros sus trapos sucios, pero bebe porque le han pasado, ha visto cosas muy desagradables que plasma en lo que... Hoy he puesto unos cuantos, me ha tentado casi poner los 80 y tantos, pero bueno, he puesto vídeos donde aparecen, porque si no cada vez pesa más mi blog. En 1828 muere en Francia, en Burdeos, como he dicho. Él está allí con toda su corrola, que dicen los valencianos, toda su gente, y acompañado de todos los liberales. Y él ha tenido que salir de España casi como apestado, porque lo han estigmatizado como si fuera antipatriota, sencillamente. Ya sabéis que el siglo XIX va a ser, o sea, a los pobres, si no tienes patrimonio no puedes votar, y realmente patrimonio tenían poquísimo, y entonces lo que se suceden en el poder son el trienio liberal, el no sé cuánto, bueno, los Borbón, los tal, la Primera República, y realmente, salvo la Primera República, lo único que hacen son grupos de poder sucederse unos a otros, pero realmente es como, hay cuatro que se reparten el pastel, si no hay cuatro hay 10 o hay 7 que son dueños de media España. De hecho, estos liberales eran partidarios de hacer una reforma agraria, porque ya sabéis que el problema que hay, por ejemplo, en Andalucía, que a raíz de la rebelión de la Alpujarra, el rey, como no tiene capacidad para controlar, no tiene medio económico, lo que hace es que reparte tierra entre los Medina Sidonia, yo qué sé, la duquesa de Alba, Fernández de Córdoba, una serie de familias importantes. Entonces, realmente entramos cuando toda Europa sale de un modo de producción medieval, nosotros entramos en un señorío tardío. Y entonces, en el caso de Andalucía, pues tú nacías mozo de caballeriza y mozo de caballeriza te morías porque realmente había un señorío, estaba todo el pastel repartido ahí, y después la iglesia, desgraciadamente, el papel que juega aquí es de guardiana de las conciencias, y un poco está al lado de estas personas poderosas, con lo cual ejerce un grandísimo control social. Y entonces cualquiera que tenga iniciativa, cualquier tipo de iniciativa, tiene que irse de su lugar de nacimiento, emigrar o irse a otro sitio, porque allí es imposible, o sea, lo devora, la sociedad lo devora, no permite que nadie saque cabeza. Algunas veces pienso que las cosas no han cambiado tanto. Bueno, no voy a hacer un mitin. Bueno, las representaciones bélicas existen desde el principio de los tiempos, es decir, como la estela, tengo que mirarlo, es que no sé cómo se llama, la estela de la victoria de Ran Sim, que es del 255 a.C. Después están los relieves murales egipcios, que están del 1274 a.C. Estoy hablando de arte bélico. He cogido las obras de Goya porque me han parecido las más interesantes y también las más modernas, por la actitud que tiene él. Porque ahora os hablaré de diferentes actitudes. Normalmente quien cuenta la historia son los vencedores, claro, y siempre barren para casa, ¿no? Pero en el caso de Goya no fue así. No fue así. Goya no pone bien ni a los españoles ni a los franceses, porque lo que ve es toda la calamidad, toda la miseria humana, las ve representadas en la guerra, ¿no? Las violaciones, los robos, los niños huérfanos, un desastre. La crueldad, la muchedumbre, linchando, en fin. Bueno, después están los pictos tengo que mirar la fecha, 710, que tienen unas piedras que se llama Aberlemnon o algo así, Aberlemno, que por lo visto son muy famosas, pero yo la primera vez que la oigo. Ya sabéis que los pictos estaban en Inglaterra y llamaban pictos los latinos porque llevaban las caras pintadas, los pictos. En Inglaterra ya sabéis que hay un pupurri
entre los celtic, los piltos, los romanos, los saxons, los britos, es más o menos como los españoles, porque tú dices, ¿qué es ser español? Pues no sabría decirte. ¿Y qué es ser inglés? Pues tampoco está muy claro, porque es una mezcla de sangre, después le llegan los vikingos. Nosotros tenemos de todo, griegos, romanos, yo qué sé, latinos, norteafricanos, germanos, uff, Dios mío, pero mejor, que si no los niños salen tontos. Bueno, esta tradición se mantiene hasta que los artistas, bueno, hasta que se hacen los artistas de corte. Ya sabéis que, por ejemplo, la Eneida, que es literatura, pues Virgilio era el escritor de corte y por supuesto coge el emperador Augusto y le hace descender bueno, viene la Eneida viene de Eneas, desciende de dioses, es héroe, o sea, pues más o menos lo que hacemos los artistas es crear marcos que sean, o sea, inventar marcos que sean creíbles, esa es la palabra, ¿no? Y entonces, bueno, pues el pintor de corte tiene que ser alguien de talento, como nuestro Velázquez, que sea capaz de engrandecer para quien trabaja a su señor, ¿no? Y lo hacen muy bien, y los escritores tres cuartos lo mismo, bueno, y aunque el estilo y el enfoque en el caso del arte bélico, pues lo que hacen es pues hacer que su Napoleón sea un hombretón que va arriba de un caballo cartujano y con un pelo rizado y tal, cuando iba encima de una mula y era pequeñito. Y el mismo Hitler le hacían, ¿cómo se llama?, unas chaquetas guateadas porque estaba siempre con la raza aria, y él era morenito y escuchimizado, o sea, con el pecho hundido, la espalda estrecha, etcétera, enfermizo. Ay, Dios mío. Bueno, aunque el estilo y el enfoque de los artistas bélicos haya evolucionado con el tiempo, la actitud de Goya es totalmente excepcional porque en realidad no barre para casa, lo cual es una excepción. Y su obra está libre de influencias. Pero ya veréis lo que pasa con estos grabados. Y es que él realmente no tiene repercusión estos grabados porque él se lo enseña a sus amigos, porque él hace una sátira de la iglesia, una sátira velada. La iglesia que estaba en aquella época se sienta en la mesa del rico y hace una sátira de Fernando VII porque era un tirano, era un monarca absoluto. Bueno, esta influencia, Goya lo único que hace es mostrar los desastres de la guerra. Goya reside en Madrid durante la guerra. Goya manipula los fusilamientos del 3 de mayo, todo esto está manipuladísimo, porque ese que está con los brazos así, pues se hubiera puesto de pie, era un gigante. Se toma licencias poéticas para que el que lo esté viendo quede afectado, no quede indiferente, pero bueno, eso lo hacemos todos, ¿eh? Bueno, durante la guerra es muy posible que no conociera directamente los hechos. La guerra de la independencia, ya sabéis que entre 1808 y 1814 que las tropas francesas, si leéis los episodios nacionales, roban, que está basado en hechos reales, muchos de ellos, roban a dos manos, tienen que tirar incluso los cuadros. Muchos de los cuadros que nos roban, el matrimonio de Norfinia, entre ellos, después aparecen en Inglaterra porque los venden. O sea, nuestro país estaba lleno de arte de arriba abajo, abajo arriba. Bueno, es un conflicto que emerge a raíz de la invasión francesa por Napoleón en España, ya sabéis que hasta entonces era aliada de Francia, como he dicho, el 2 de mayo de 1888 en Madrid se rebela contra el 2 y el 3 de mayo. Se rebela y él hace dos cuadros sobre esta rebelión que no conoce directamente, aunque viviera en Madrid, y que la hace en 1814, porque cuando llega Fernando VII, las autoridades lo que hacen es que, digamos, estimular a los artistas para, aparte de rendirle culto a los mártires, culto a los mártires, estimular a los artistas a que hagan un tipo de pintura que rinda homenaje a todo lo que ha sucedido. Y entonces, en 1814, o sea, 6 años después, es cuando hace él los dos cuadros que son recibidos con cierta tibieza porque lo tratan como antimonárquico a Goya. Ahora lo contaré. Bueno, que realmente es cuando se subleva el pueblo de Madrid contra los franceses. Así este conflicto ha sido un conflicto, tuvieron poco tacto, porque los dos mamelucos también es un desastre. Se alarga durante varios años. Bueno, y esta contienda, ya sabéis que está Agustina de Aragón, está el cerco de Zaragoza. Esta contienda termina con 1 millón de muertos en un país con 11 millones de habitantes. Una cifra, pero que después encima, cuando llega el rey, hace otra represión, mete, ¿cómo se llama?, el Santo Oficio, reprime a los liberales, o sea, genera muchísima más pobreza. Bueno, un desastre. Bueno, es que el que volviera a Fernando VII fue una calamidad. Teniendo en cuenta que el país tiene 11 millones y en 1814 cesa la barbarie y Fernando VII vuelve.
las cadenas. Y entonces las autoridades lo que hacen es que rinden homenajes, rinden pleitesía a todas estas pleitesías religiosas en memoria de todos estos mártires y destinan fondos para los artistas para que hagan obras conmemorativas. Y ahí es donde emerge el 2 y el 3 de mayo, que son los cuadros que son bastante grandecitos y donde se manipula a los que están siendo fusilados, etcétera. Bueno, Goya responde con dos lienzos con un formato grande, el 2 de mayo de 1808 y el 3 de mayo de 1808, que ambas están realizadas en 1814. Este último es memorable con la espantosa visión de un pelotón de fusilamiento que, sin embargo, reciben una acogida tibia, como he dicho, el artista es remunerado, pero su trabajo no es apreciado. Y después los grabados que os voy a poner se muestran solamente a los amigos, y cuando se vienen a mostrar, que se publican en 1868, ya ha habido un cambio de sensibilidad porque ya hay fotógrafos de guerra, ya los periódicos publican arte bélico, o sea, como que no, ya no encajan. Pero bueno, han quedado para la posteridad porque después todo el mundo sabe que es arte con mayúscula, aunque sea grabado, que ya sabe que los grabados dentro de lo que es el arte están reconocidos como oficio, no como grabado. Tontería, ¿verdad? Sí, porque el oficio, el arte y oficios es para los amanuenses y el arte es en mayúscula para el cerebro. Entonces hay como una diferencia en el tribunio y en el quadrivium. Es un absurdo. El arte es el que transforma. Los grabados de Rembrandt, los grabados de Goya son excepcionales. Ni amanuense ni nada. Bueno, estos lienzos, el 2 y el 3 de mayo, aunque os parezca curioso, que ahora mismo ha quedado en la historia de la humanidad, se exponen y son totalmente, en fin, pasan desapercibidos. Existen posibles motivos. A diferencia de los demás pintores conmemorativos, Goya no realza el heroísmo de los españoles, sino todo lo contrario, les da un aspecto más bien grotesco, sangrante e incluso desquiciado, porque él retrata a la muchedumbre como algo horroroso, que lincha y que después es cobarde, en fin. Bueno, quizás se pone en duda la lealtad de Goya hacia la monarquía, se puso en duda. Goya no tragaba al rey y además con razón, era una persona inteligente. Durante los difíciles años de la ocupación francesa, él se muestra astuto y diplomático, juega a dos bandas, se deja, acepta honores y condecoraciones, pero después los pone verde a los franceses. No es que los pone verde, es que le está haciendo una crónica de lo que está sucediendo, de las miserias que están ocurriendo. Las autoridades francesas, la misma mano que recibe el regalo, con esa misma mano está retratándolos como un horror y está mostrando las barbaridades de la guerra de la que ellos son culpables, esa barbarie. Entonces es poco probable que Goya presencie los levantamientos de mayo y su represalia, de modo que se toma licencia artística al componer los cuadros. Pero muy bien que las tomara. El señor ese con la camisa blanca que está así, que lo hace como un gigante. Él tiene delirio por ese tipo de gigantismo. Bueno, Goya acentúa los rasgos a fin de aumentar el impacto emocional. Y el que está también fusilado, el personaje que está arrodillado, vestido de blanco, es mucho más grande que el resto de sus compañeros y si se hubiera puesto de pie habría sido un gigante. Los otros son como enanos. El cadáver del primer plano de las balas debería de haberse ido hacia atrás, debería haberse volcado hacia atrás. Sin embargo, está impulsado hacia un primer término, algo que no tiene sentido porque las balas del efecto que tiene, de la fuerza que tiene, te echa para atrás. Bueno, en los desastres de la guerra, el recurso a la licencia artística es lo menos evidente. Recogen un realismo espeluznante de atrocidades. Ya lo he dicho, que estos grabados, que son 82, son una crónica de lo que está pasando cada día, de las muertes arbitrarias y de la, yo qué sé, de la crudeza que tiene cometidas durante la guerra. Son una serie de 82 grabados en torno a tres grandes temas que son el horror, el hambre y la sátira. De las planchas 2 a las 47 ilustran las atrocidades, son una serie con tres series, y de las 2 a las 27 ilustran las atrocidades de la guerrilla entre el ejército francés y la población civil española. En las planchas 64, tengo que leer los números que todos no me los sé, de la 48 a la 64 se centra en una de las consecuencias de la guerra, una terrible hambruna que hay en Madrid que mata a 20.000 personas. Esa es la segunda parte de la guerra, ¿eh? La guerra civil nuestra, después hubo una posguerra muy larga, que como hubo un bloqueo económico, no se nos dio plan Marshall porque estaba habiendo un genocidio que está todavía por aclarar, eso se dilata casi hasta el año 51 en el que se levanta el bloqueo
el bloqueo suponía que no se daban créditos internacionales, que se cerraban ¿cómo se llama?, las embajadas, y entonces esto dura hasta el año 51. Y eso genera una hambruna entre 125.000 y 300.000 muertes, que afecta sobre todo a ancianos y a niños. Bueno, la plancha 65 a la 82 satiriza la actitud represiva de las autoridades españolas civiles y religiosas una vez acabada la guerra, que es tremendo. Vuelven a poner la Inquisición. Es posible, le ponen capirotes, a cualquier investigador lo persiguen. Es una cosa, ahí están los novatores que lo que hacían es que teníamos buenos investigadores, no se puede hacer revolución científica porque entonces salían los religiosos diciendo que se había puesto en duda a Dios, y entonces le ponían una argolla, lo ponían y lo paseaban por toda la ciudad, le quitaban los bienes, su familia llegaba a la pobreza, y entonces lo que hacían los novatores es que su trabajo de investigación científica, muchos de ellos médicos, su investigación científica la publicaban cuando estaba muerto, porque entonces ya no le hacían nada, no se quedaban con el patrimonio ni le hacían ninguna barbaridad a la familia. Bueno, es posible que Goya conciba la serie de la que estoy hablando, de los horrores de la guerra en 1808, cuando el general Palafox, como resulta que está Zaragoza sitiada, lo invita para que vea los desastres que han ocurrido. Para entonces ya es bastante famoso, bueno, tiene bastante prestigio, y entonces lo invita, pero está pocos días porque resulta que los franceses vuelven a la carga, y entonces puede presenciar la devastación y la cantidad de muertes en directo, y toma muchísimos apuntes causadas por el cerco reciente, que no sé si han sido 6 meses así, y que el pueblo ya no simplemente defiende la ciudad, porque ahí está Agustina de Aragón, porque se quedan sin soldados, sin guarnición, los otros son superiores en tecnología, en hombres, etcétera, y que son un ejército, como pasa en la guerra civil nuestra, son un ejército táctico, son un ejército profesional contra aficionados. 61 días, perdón, 61 días. Bueno, entonces el artista acepta la invitación, aunque su estancia allí en la ciudad es breve, pues los franceses vuelven a la carga y entonces reemprenden el asedio, y Goya sale pies pa' que te quiero. Bueno, y los primeros grabados fechados datan, él dibuja a Agustina de Aragón, y después Lord Byron, Agustina de Aragón, le dedica poemas. Ya sabéis que Lord Byron le encanta, y todos los románticos de aquella época le encanta, no solamente, como dije el otro día, os dije ayer, la rebelión de los griegos en su guerra de la independencia, sino también este tipo de cosas de gente que no sabe nada y que lucha por sus intereses. Bueno, todo esto data de 2010. Entonces se supone que entre el 2008 y el 2010, y fijaros, de esa época cuando son publicados, que es en 1868, si pasa tiempo. Bueno, el hecho es que Goya está dispuesto a desmontar y reutilizar las planchas, como he dicho antes, de algunos de sus trabajos de aguatinta, debido a que no hay material, y entonces lo que hace es, cuando hace unos grabados, lo vuelve a reciclar. Yo lo he hecho también, pero es difícil porque se te rayan mucho, y el cobre es complicado porque raya que le hace, raya que se queda. Se puede hacer también con lija, bueno, y después le echa resina, etcétera. Bueno, la escasez de materiales es la consecuencia de que él recicle estas planchas y haga después con ellas otro grabado. Y eso supone también que él tiene un compromiso con la causa, porque en estos momentos está como el que lleva una Polaroid, tomando imágenes abominables. Y eso es poco comercial, antes y ahora. Ya lo sabéis, que la gente rehuye porque te producen ganas de llorar, te produce depresión. Bueno, los grabados exhiben una representación gráfica de la brutalidad del momento, de la guerra sin precedentes. Y él no toma bando por nadie, simplemente muestra los horrores. Evidentemente los españoles eran inferiores en fuerza, en capacidad, y son también los invadidos. Los otros son el ejército de ocupación, pero tampoco los pone muy bien. Goya no muestra escenas de batalla organizadas ni duelos heroicos. De hecho, me parece que solamente hay un grabado donde sale algo de batalla, ni retratos de generales, como tampoco apela al sentido de la justicia ni a la teatralidad. Es bastante moderno en ese sentido, es bastante parco y sobrio. Entonces, rehuye de todo lo que sea patriotismo. Simplemente ofrece como un inventario de bajeza, de violaciones, de abuso de poder, a las que puede llegar como violaciones, torturas, mutilaciones, asesinatos. En todas las series lo que hay es una referencia directa a un incidente de la guerra. Se trata de, por ejemplo, Qué valor, la plancha 7 que la he puesto, que muestra a Agustina de Aragón, que está sobre un suelo lleno de varones muertos, y entonces ella está con el cañón tirando
cargándolo de pólvora y tirándolo contra la heroína de Zaragoza, disparando un cañón contra los franceses durante el sitio, cuando los hombres yacen todos muertos en el suelo alrededor. Agustina Lord Byron, ya lo he dicho, le obsequia con unos poemas, me parece también muy hermoso, y numerosos artistas. Goya, por supuesto, la muestra con sencillez, como fachosa, de espaldas, simplemente atareada en cargar el cañón, apenas silueteada, de pie sobre una pila de cadáveres. Es posible que Goya se inspire en la miseria de la guerra, que son unos grabados que hay de la guerra de los 30 años. No se sabe, todas son hipótesis que puede que ni siquiera sea así, pero ¿por qué no? Da igual si se inspiró, porque lo que sacó fue maravilloso. Unos grabados que hay sobre la guerra de los 30 años, realizada por Jacques Callot en 1633. Del mismo modo que el artista francés Goya incluye breves secuencias narrativas, desastres de la guerra para destacar, porque Goya, ahora os diré una cosa, por ejemplo, hay un grabado donde un señor está violando, son todos desconocidos, y entonces pasa a los diferentes grabados, los 82 grabados, y entonces se muestra a este señor cómo lo están castrando, o sea, como que te está narrando, es arte secuencial que te está narrando historia y cómo termina esa historia. Él cuenta como la futilidad del ciclo de la violencia. El violador de una escena es castrado en la escena siguiente. Un soldado que asesta un bayonetazo a un hombre, lo apedrean unos campesinos anónimos hasta que lo matan. O sea, él está contando pequeñas historias anónimas. Bueno, y el aspecto espeluznante de la obra, del anonimato de los agresores. Después hay otra plancha que también la he puesto, que se llama Yo lo vi, que es la número 44, madre e hijo huyen de un enemigo invisible, están simplemente aterrorizados. Y no se puede mirar la plancha 26, que también la he puesto, hay una silueta que vuelve las cabezas donde hay montones de bayonetas que le apuntan amenazantes. Si bien los desastres de la guerra supone un hito dentro de la historia del arte, en cuanto que es un crudo retrato de los horrores de la guerra en plan cronista, sin embargo el impacto que tiene la pintura contemporánea es mínimo, porque las estampas solamente no tienen repercusión social, son demasiado controvertidas y solamente lo ven los amigos liberales del artista, porque él, digamos, de puertas para adentro, no le gustaba ni la iglesia ni el rey, porque por los abusos que hacían sobre la gente modesta. Y entonces hasta 1863 no se publican. Para entonces el negocio de pintar conflictos militares ha evolucionado la sensibilidad. Y entonces la proliferación de periódicos lo que hace es que hacen ilustraciones, pero que son totalmente distintas, porque hay más, lo que hace son litografías, y entonces después, como por ejemplo William Simpson, y después están también los primeros fotógrafos de la guerra, que son como por ejemplo Roger Fredrum y después Matthew Brady, que son pioneros en cubrir, ¿cómo se dice?, guerras como por ejemplo la guerra de Crimea, y que es de 1800, no me acuerdo, 53, 1856, o la guerra de secesión americana, que esa sí me la sé, 1861, 1865. Espero que os haya gustado esta mañana.